Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a todos y muchas gracias por su asistencia. Eh, Contamos hoy con la presencia del segundo comandante y 5 guardiamarinas del buque escuela Juan Sebastián Elcano, que como todos saben atracó esta mañana en el puerto de Santander, a los cuales les agradezco el esfuerzo de estar aquí con nosotros esta tarde. También quiero agradecer, por supuesto, al Ateneo, a Manuel Ángel Castañeda, que está por aquí, ya lo he perdido, ahí, por el apoyo que nos ha prestado y nos presta siempre a las Fuerzas Armadas y a la Armada en concreto en esta ocasión para realizar cualquier acto de divulgación de la cultura. Esta semana se va a realizar un ciclo de conferencias relacionadas con la circunnavegación del globo que realizó Juan Sebastián del Elcano. Y la primera y la que lo inaugura va a ser una que ha organizado la Armada con la Comisión del Quinto Centenario, que se titula Detalles de un viaje único. Aunque estamos ya seguramente después de 3 años de conmemoraciones y celebraciones, no voy a decir cansados, pero sí hartos de conferencias sobre Juan Sebastián Elcano y todo lo que aconteció durante esos 3 años de viaje. De cada una de las conferencias seguro que hemos sacado siempre cosas nuevas, detalles nuevos, y en esta ocasión va a ser exactamente igual. Vamos a sacar nuevas cosas que nos van a enriquecer lo que ya sabemos. Tenemos el placer, por supuesto, de contar con nosotros a una persona que yo creo que es conocida de todo el mundo y que es nuestro conferenciante de hoy, que es el coronel Ignacio Yáñez, de Infantería de Marina de la Armada, y que, como saben, fue el anterior delegado de defensa de aquí de Cantabria. El coronel Yáñez nació en Tarragona en 1957. Ingresó en la Armada en 1977 en Infantería Marina, recibiendo el despacho de teniente en 1982. En este empleo estuvo destinado en la segunda compañía del primer batallón de desembarco y en su tercer año en el tercer estol de la Unidad de Operaciones Especiales de la Agrupación de Desembarco del Tercio de Armada. Ascendió a capitán en 1985, en cuyo empleo desempeñó destinos en el Tercio de Armada, en el mando del tercer estol de la Unidad de Operaciones Especiales, en la Agrupación de Madrid al mando de la Compañía de Policía Naval y en la Compañía de Alumnos de la Policía Naval y en la Escuela Naval Militar como profesor y comandante de la 9ª Brigada de Alumnos. Tras su ascenso a comandante en 1993, estuvo destinado en el Tercio de Armada como jefe de la sección de operaciones de la Plana Mayor del segundo Batallón de Desembarco y en la Escuela de Infantería Marina como jefe del Departamento de Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados. Ascendió a teniente coronel en el año 2001 y desempeñó destinos en la División de Logística del Estado Mayor de la Armada y en el Gabinete de Estudios del órgano auxiliar de la Jefatura del Apoyo Logístico, comandante del Grupo de Apoyo de Servicios de Combate de la Brigada de Infantería de Marina y en la sección de oficiales de la Dirección de Enseñanza Naval. Ascendió a coronel en enero de 2010 y fue jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Protección de la Armada, como paso previo a su nombramiento como comandante del Tercio Norte en el año 2012, cargo que ocupa hasta junio de 2014. En diciembre de ese mismo año, como todos saben, toma posesión como delegado de defensa en Cantabria, cargo que ostentó hasta diciembre de 2020. Actualmente se encuentra ocupando su último destino en el Museo Naval como jefe del área administrativa de los museos navales filiales. Ha realizado, entre otros, los cursos de mando de unidades de tropas de montaña, mando de unidades paracaidistas, operaciones anfibias, especialidad de automovilismo y medios anfibios mecanizados, de alta gestión logística de material y de personal y el de actualización para el desempeño de los cometidos de oficial general. El coronel Yáñez, además, está en posesión de 3 medallas al mérito naval y una al mérito militar, la encomienda, la cruz y la placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco y Cruz de la Orden de Mérito Policial con distintivo blanco. Todo esto que he leído indica el buen hacer del coronel Yáñez. Y sin más preámbulo, disfrutemos de la conferencia. Al finalizar habrá un turno de preguntas. No pretendemos extendernos demasiado porque la agenda es un tanto apretada, ¿no? Así que, sin más, le cedo la palabra al coronel. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Yo quiero añadir a lo que ha dicho el comandante naval, bueno, pues por supuesto agradecer de nuevo al Ateneo de Santander que me permita impartir esta conferencia, que como ya ha dicho el comandante naval, pues se han dado en múltiples ocasiones, no sé si aquí en Cantabria, porque yo ya no estaba aquí, pero sí es cierto que en España, pues en muchísimas localidades se han impartido este tipo de conferencias. Gracias a Dios, como ha dicho él muy bien, pues este año por fin acabará ese ciclo de conferencias, pero creo que es importante recordar que cada conferenciante, como yo, tiene su historia y puede contar cosas que a lo mejor antes no sabía. La verdad que aquí yo tengo un reto importante. Aquí entre el público hay gente que está muy versada en este tema y espero que no me haga preguntas muy complicadas, porque Elisa yo sé que ha dado aquí unas conferencias sobre el Cano, bien sobre navíos o sobre historias navales del siglo XVI, XVII y XVIII, que ella lo domina, y espero, bueno, pues, que cumplir sus expectativas y que sea capaz de llevar a cabo, pues bueno, dar algunas informaciones y detalles sobre estos personajes que bueno, que quizás les sorprenda, ¿no? ¿Cómo empieza esto? Pues esto empieza inicialmente pues en el siglo XIV. En 1300 aparece la edición de un libro que se llama El Milione, que narra las aventuras de Marco Polo en su viaje que va desde Occidente de Italia o desde el mismo Estambul hasta China, a cual llama Catay. ¿Qué tiene que ver con esto? Pues que él en su libro pues, va explicando las maravillas del viaje y entre otras cosas comenta pues, los cultivos que en esa zona se hacen, ¿no? Y aparecen las famosas especerías. Como bien saben, las especerías pueden ser o bien para la alimentación o bien para aromáticas, ¿no? En este caso, ya esta importación de especies se llevaba a cabo hacía muchísimo tiempo, inclusive en el Imperio Romano ya disfrutaban de ellos. Pero llega en el siglo XIV cuando realmente se produce la explotación de estos productos y al ver que es un gran negocio, pues empiezan a movilizarse diferentes países. Para ponernos un poquitín en situación, vamos a hablar del siglo XIV, que creo que es muy importante. En Italia empieza a desarrollarse el 480 y en España pues, se van viendo diferentes movimientos. ¿Cuáles son ellos? Bueno, pues empiezan a conquistarse Castilla, algunas islas afortunadas. Portugal empieza también a descubrir las Islas Azores, Madeira, Cabo Verde, y se empiezan a expandir pues, diferentes rutas marítimas, sobre todo pues, bordeando la costa africana. Aquí es interesante tener en cuenta que, por ejemplo, Ceuta fue un enclave que conquistaron los portugueses, y si se fijan en el escudo de Ceuta aparece el logotipo portugués, y empiezan pues, a movilizarse por muchísimas flotas en ese sentido, en el sentido comercial. Hay que tener en cuenta que Portugal, en ese momento, en ese siglo, acaba su reconquista. España, como bien saben, hasta el siglo XV y a finales no consigue absorber el reino de Granada, y por lo tanto, pues digamos que en esa lucha por conquistar los océanos, pues ahí Portugal nos lleva una cierta ventaja. En Castilla hay otro problema, que es la guerra de sucesión. Como bien saben, estaba Isabel la Católica, hermana del rey de Castilla, y Juana Beltraneja, su hija, que quería ascender al trono. Hubo una guerra civil, en este caso fueron ganadas por las tropas castellanas, y en el cual se firmó el Tratado de Alcasovas. Este Tratado de Alcasovas, ¿por qué lo destacamos aquí? Por una simple razón. Primera, porque, bueno, aparte de que ya se cede el reino de Castilla a Isabel, hay un apartado en él que ya empieza a delimitar
la repartición del Océano Atlántico. En este tratado se determina que las Islas Canarias pasan a depender de Castilla y el Cabo Verde y Azores y Madeira pasan al reino de Portugal. Es cierto que en este siglo XV se producen tres hechos muy importantes. Uno es en 1440, cuando nace la imprenta. Otra es en 1453, cuando las tropas otomanas conquistan lo que es Constantinopla, la caída del Imperio Romano de Oriente. Y luego, por último, pues es la llegada a América por Colón. Son tres elementos que van a ser muy importantes. Esta llegada a Colón va a forzar a llevar a cabo otro tratado, que es el de Tordesillas, en el cual ya ahí se establece una línea que va a marcar exactamente dónde puede actuar cada uno de ellos. Lo que es esa línea de Tordesillas, que es a 370 leguas al oeste de Cabo Verde, todo lo que esté hacia el oeste pasa a las manos de Castilla, y todo lo que está al este pasa a las manos de Portugal. Vasco de Gama, otro navegante portugués, consigue bordear toda la costa africana y llega hasta la India. Y luego, importante ya cuando Colón llega a hacer varios viajes, nuestro famoso Juan de la Cosa confecciona su mapa famoso, que como bien saben están expuestos en el Museo Naval de Madrid. O sea que el que no lo conozca, creo que vale la pena ir a ver ese museo solamente para ver esa carta. Creo que es el mayor tesoro que tenemos allí en ese museo. Aquí ahora lo que aparece es un personaje que es Fernando Magallanes, que es el que va a llevar a cabo una importante misión, o quiere llevar a cabo una importante misión, y se lo ofrece a su rey Manuel I. Hay que indicar que Magallanes nació en Sabrosa, que es en Portugal, y luego de joven pasa a ser paje de la reina Leonor, mujer de Juan II de Portugal. Cuando va creciendo se apunta a diferentes expediciones. Una de ellas es la que va hasta la India, en el cual Francisco de Almeida va a ser nombrado primer virrey de la India. Vuelve a Portugal y en la siguiente expedición acompaña al combate que va a ser para anexionarse en las colonias de Malaca, en el cual pues acompaña a Francisco Serrao y con ello y a Sequeira, que lo que hacen es conseguir pues, conseguir para Portugal lo que es la zona de Malaca. Su amigo y primo Francisco Serrao va a ser el que va a establecer el enlace con el sultanato de las Molucas. Y entonces, de ahí la información que él va a proporcionar a Magallanes cuando vuelve a su país es interesantísima, y entonces él considera que es una gran potencia económica la que puede generar el que tenga en su poder esos territorios. ¿Qué pasa? Que Magallanes le quiere ofrecer sus servicios a Manuel I de Portugal para que pueda llevar a cabo esa expedición de ir a las Molucas y generar pues, ese trasiego, ese transporte de las especias. Manuel I se lo niega, pero ¿por qué se lo niega? Yo creo que es lógica. Es decir, si ya él ya tiene su posesión en lo que son las Molucas, ya tiene personal, ¿qué le ofrece Magallanes para decirle que sí a su expedición? Lo desconocemos, no sabemos exactamente qué. Puede ser que él le proporcionara, le propusiese llevar a cabo un viaje, en vez de ir bordeando las costas africanas y toda la costa asiática, a lo mejor ir de un camino directo hasta las Molucas. Pero bueno, al fin y al cabo yo entiendo que el rey Manuel I de Portugal no veía gran ventaja en lo que él iba a proporcionar y le negó su apoyo. Viendo esto, pues lo que decidió Magallanes es pedir la sanción de lealtad al rey portugués. Eso significa que le pide permiso, que ya que tú no me quieres para esto, me voy a ir a otro rey a ver si me lo concede. Se lo ceden. Esa expedición de lealtad, o sea, lo que quiere decir, lo que dicen los historiadores modernos, es que lo que quieren es como si fuera un cambio de nacionalidad. O sea, que él pide de ser portugués, para pasar a otro rey, pues pasaría a ser castellano.
viendo que su rey, el rey Portugal, no lo quiere, se presenta a Carlos I y, bueno, vemos que inicialmente aparece con ese nombre, Fernando Magallanes, y al hecho de pedir ese cambio de lealtad, o esa exención de lealtad a su rey, pues pasa a castellanizar su nombre, pasa a ser Fernando de Magallanes. Aquí vemos un retrato de un mapa del mundo, pero bueno, es antiguo, de los primeros que se ven, porque aparece América, pues ahí, en ese sentido, pues con pocos territorios, aparece ya un poquitín América del Sur, que es un poco moderno ya. Bueno, aquí vemos los principales protagonistas de la historia. Uno es Carlos I, recién llegado a España. Tenemos a Magallanes, tenemos a Fonseca, tenemos a Elcano y tenemos a estos dos señores que son los economistas del proyecto. Primero estamos hablando de Magallanes y qué es lo que le cuenta a Carlos I para convencerle de que diga sí a su expedición. Pues tampoco lo sabemos, pero nos suponemos que entre estas cosas son varios conceptos. Primera, que él ha estado en la zona, él ha estado en la India, él ha estado en las Molucas y él tiene un conocimiento de lo que es esa área asiática. En segundo lugar, es que él, al tener a su amigo, como hemos dicho antes, Juan Serrao, que está al servicio de un sultán de las islas de las Molucas, tiene con él correspondencia. Supongo yo que en esa correspondencia indicaría la gran producción de especies que se había en esa zona y en esa carta pues, le contará exactamente pues, lo que considere conveniente. Hay otro aspecto importante, es que él en su movimiento hacia las Molucas se trajo un esclavo. Ese esclavo se llama Enrique de Malaca. Y entonces al presentarlo al rey, él lo que tenía esa ventaja es que él conocía los dialectos de la zona y que ya tenía bastantes cosas que contar. Y la cuarta, ¿cuál es? Que yo creo que fue la que decidió el rey por llevar a cabo la misión, es que en esta reunión iba Ruiz Falero con Magallanes, en el cual le enseñaría algún mapa, no sabemos exactamente qué le enseñó, en el cual él vio por la opción de que podía conseguir unas grandes ventajas económicas con este proyecto. Le dio el sí, y al darle el sí, además, lo curioso de todo esto es que solamente hay dos expediciones que han sido pagadas por la realeza, que ha sido la de Colón, que lo pagaron los Reyes Católicos, y esta. El resto de todas las expediciones que se organizaban las tenía que pagar el interesado. Ya algo tenía que haber ahí que viese que era beneficiado. Y luego ya, bueno, pues entonces, ¿quién pagó la expedición? Pues inicialmente la pagarían, pues, Cristóbal de Haro, que es un empresario que vivía en Lisboa, que trataba con materiales de la especería y luego encima pues tenía relación con Jacob Fugger, que es otro empresario alemán, que fue el que realmente financió, digamos, a Carlos I en una de sus máximas ambiciones. ¿Cuál era la ambición máxima de Carlos I? Llegar a ser el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, cosa que era su abuelo Maximiliano. Se empeñó de tal forma, pero claro, esto conllevaba muchísimo dinero. ¿Qué pasó? Pues como bien sabéis, empezó a aumentar los impuestos en el país de una forma descomunal y fue cuando empezaron a levantarse los famosos comuneros y hubo bastantes controversias con ello. Entonces él tuvo que estar muy convencido de que estas expediciones iban a ser exitosas, porque si no, probablemente tampoco se lo hubiera dado. Luego tenemos aquí a Fonseca, que fue el director de la Casa de Contratación de Sevilla. En cuanto se descubrió América por Colón, luego, como bien saben, hubo varios viajes, hasta 4, en el cual pues, se vio la necesidad de crear una casa desde la cual se controlase todo el movimiento que fuera a América. Todo el movimiento, todo barco, toda expedición que salía de Sevilla hasta América y volvía, todo era controlado milimétricamente. El primero de todos, el director fue Fonseca, que era el obispo de Burgos. Y luego ya aquí tenemos a Elcano, que bueno, que ahora mismo tiene digamos, un protagonismo secundario y queremos que irá creciendo conforme vaya avanzando la historia. Es decir, que si la expedición de Magallanes tuvo o no tuvo éxito, fue gracias a Magallanes. Hay gente que considera que Magallanes, como no acabó el viaje, no merece estar en la foto. Pues no es cierto. O sea, si alguien tiene que estar en la foto es Magallanes, que es el que hizo que realmente la expedición se hiciera. Fue él, con su impulso y con su ganas de conseguir, bueno, no sé si fama, dinero o lo que fuere,
pero gracias a él fue cuando se consiguió que se llevara a cabo esta expedición. Bueno, aquí hay una cosa muy importante, que es en el Tratado de Tordesillas. Vemos aquí que está el meridiano, que es el que está a 370 leguas de Cabo Verde. Y entonces lo importante es el antimeridiano, que es el que está en la zona opuesta. Es aquel de allí. Entonces, una de las preguntas que hizo Carlos I fue: ¿y las Molucas en qué lado entran? ¿Va a ser zona española? O sea, española no, castellana, o va a ser zona portuguesa. Entonces, era una de las cosas que también había que investigar exactamente para saber si realmente iban a estar en su posesión o no. Luego ya contaremos cómo acaba la historia. Bien, una vez que el rey Carlos I da su visto bueno, pues empieza la preparación. Se calcula que va a durar más o menos 2 años y bueno, pues empiezan a adquirir los galeones para llevar a cabo pues todos los medios necesarios para alcanzar a las Molucas. El viaje empieza el 10 de agosto en Sevilla, se parte y llega a Sanlúcar de Barrameda y de allí se inicia el movimiento el 20 de septiembre. Este movimiento que hacen de Sevilla a Sanlúcar, lo que hacen normalmente es para comprobar que los barcos están en condiciones. Hay algunos barcos que son más o menos de nueva construcción, hay otros que son adquiridos y que va todo conforme a lo establecido. Es cierto que qué gente embarca en esta expedición tampoco hay nadie que se aclare. Es decir, cada autor que escribe un libro sobre Magallanes y Elcano cuentan que han embarcado pues, los que sean, pero no veremos casi dos libros que coincidan. O sea, yo he leído por ahí pues desde que van de 215 hasta 295. Es decir, es una cantidad pues, bastante extensa, ¿no? Yo aquí, lo normal, la media que suele escribir la gente son 239. De esta gente, de estos 239, ¿de cuántos son? ¿De qué países son? Pues son hasta una décima de unos 10 países más o menos, ¿no? De los que más hay son españoles, teniendo en cuenta que españoles son todos los reinos que están en Hispania. Es decir, si uno coge un mapa antiguo, veremos, bueno, que pone Hispania en grande y luego los otros reinos los pone en chiquitín. Es decir, que españoles éramos o eran los portugueses, los navarros, los aragoneses, los leoneses, castellanos. Es decir, que no había distinción de que yo soy portugués, no, pero el portugués era español. Entonces, lo que está claro es que aquí estamos hablando de reinos que están ubicados en un mismo espacio, que es, en este caso, España. Por curiosidad, pues diremos que españoles eran 197 y luego, pues, germanos había 3 y británicos 1, malayo 1, de Santander había 2. De los que más había españoles eran 34 de Huelva. Luego de Vizcaya y Sevilla también son los que más había. Y de la Corona de Aragón solamente había 2. Uno que era de Valencia y otro que era de Zaragoza. Es decir, que si vemos, la Corona de Aragón es la que menos gente dio. ¿Por qué razón? Pues probablemente estaría porque ellos también tenían su flota y su expansión fue hacia el este, hacia el Mediterráneo. Pero bueno, quiero decir que efectivamente los que más, el personal que más de mayor volumen eran especialmente los castellanos, que son los que realmente comandaban Esta expedición es civil, digamos, o mercantil, y totalmente, sí es verdad que embarcaban personal que sabía utilizar las armas porque era necesario, porque no sabían lo que se iban a encontrar, pero es cierto que las embarcaciones eran una expedición totalmente civil, y era comercial. Y luego también hay que indicar en esas capitulaciones que se hicieron en Valladolid que lo que el rey dijo es que esta misión, lo que se pretendía era traer especias, era la misión fundamental, y que se establecieran relaciones comerciales con los reyezuelos para los próximos viajes que se volvieran a hacer en la zona. Pero que no había que ir a ocupar zonas ni a evangelizar. De hecho, que yo sepa, solamente fue un clérigo. O sea que se dejó eso que cuando ya sabemos, cuando se llevó a cabo la acción de ocupar lo que es América, sí es cierto que se iban
por diferentes motivos, y una de ellas era evangelizar. En este caso, no, o sea, que era específicamente comercial. Bueno, ya empezamos con el viaje. Lo malo de esto es que como el tema es tan largo, uno se enrolla en una zona y la verdad es que cuando se das cuenta te has quedado sin conferencia porque ya se te ha pasado el tiempo. Pero bueno, la verdad es que yo creo que esto lo que he contado ahora creo que es lo más interesante. Lo otro quizás sea de mucho más conocimiento del público y lo contaré un poquitín más rápido. De cada tramo, esto lo he dividido en 3 tramos, uno que es de Sanlúcar hasta el descubrimiento del Estrecho, otra que es del descubrimiento del Estrecho hasta las Molucas, y la tercera de las Molucas a España, pues contaré los detalles que creo que son más significativos, que seguro que muchos de vosotros conoceréis. Hemos salido con 5 naves. Aquí vemos los vientos que hay, que se originan en el globo. Como vemos, pues aquí lo que prima es el viento que viene en esta dirección, y luego pues viene en esta y va girando. Pues eso es el itinerario que hizo Magallanes. Magallanes salió del puerto de Santa María y continuó bordeando África y al llegar a Senegal cruzó hasta Brasil y luego fue bordeando la costa. Bien, ahí vemos las principales salidas de Sevilla, pues Sanlúcar apareció en Tenerife y continuó. En el trasiego desde Tenerife hasta Brasil se produjeron varios hechos importantes. Uno de ellos es que empezó a quejarse el capitán de la nao San Antonio, que era Juan de Cartagena, de que tenía desconocimiento total del viaje. O sea, Magallanes lo tenía todo guardado para sí y no informaba nada a sus capitanes de los diferentes barcos. Entonces, hay que indicar que Juan de Cartagena era el veedor, es decir, el veedor es el representante del rey en la expedición. Magallanes era el capitán general, máximo mando de la expedición, pero el veedor, el que controlaba lo que hacía Magallanes, era él, Juan de Cartagena. Juan de Cartagena decía él que por su cargo y por su rango merecía saber exactamente todos los detalles del viaje. Magallanes no soltaba nada. Ya empezó a haber quejas y entonces hasta falta de educación entre ellos, y lo que decidió Magallanes fue arrestarle. Le cesó en el mando de San Antonio y lo embarcó en la nao Victoria. Aquí me gustaría hacer un inciso porque hay que contar que de las 5 naves, Magallanes mandaba la Trinidad, la San Antonio la mandaba Juan de Cartagena, luego estaba la Concepción, que la mandaba Gaspar de Quesada, luego estaba la Trinidad, que la mandaba Luis de Mendoza, que era el tesorero, y luego la nave Santiago la mandaba pues, Juan Serrano. Lo digo esto porque luego vamos a ver en un follón que se armará en la bahía de San Julián qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, también voy a ser muy corto, pues no me quiero extender demasiado. Bueno, en la bahía de Santa Lucía es el lugar donde toca fondear. Ahí se reprovisionan de todo material y comidas, y ahí se produce otro hecho, que es Esteban Gómez, que era el piloto de la nao de la Trinidad, era un piloto extraordinario. Entonces tenía muchos, según dicen, mejores conocimientos náuticos que tenía Magallanes. ¿Qué pasa? Que cuando Magallanes daba una orden, siempre saltaba sobre él. Era, como digamos, mal hablado, una mosca cojonera. Entonces, cada vez que el otro decía una cosa, él le llevaba la contraria. Entonces, él acabó hasta las narices y a Esteban Gómez lo transbordó a la Victoria. Es que este hecho es muy importante porque luego se va a producir otro hecho que luego trascenderá. Bien, continúan ellos en la navegación, van hasta el río Solís, el río de la Plata. Aquí se llama río Solís por el conquistador español que descubrió esta zona, el cual fue devorado por los caníbales guaraníes. Es cierto que por lo que cuentan es que con una embarcación llegó a una isla que estaba en la zona del río, lo cogieron los guaraníes y los descuartizaron a los que fueron con él, excepto algunos que los cogieron prisioneros y los quemaron vivos y se los comieron. O sea, que fueron canibalismo auténtico. Luego es cierto que cuando llega Magallanes a esta misma isla, aparece un Juan, que llaman Juan el del Puerto, le llaman el del Puerto porque era del puerto de Santa María,
y aparece y se presenta a ellos. Y dice que está trabajando para los guaraníes, que no lo habían matado evidentemente, y que estaba trabajando para ellos y decidió continuar con ellos trabajando allí. Es decir, y además se considera como si fuera el primer inmigrante español en América. Es una curiosidad, nada más. Bien, ahora estamos en el 1 de abril de 1520 y se produce un motín en la Naos, donde estaba embarcado Juan de Cartagena. Este convence al capitán de la nave, entonces lo que deciden es por la noche ir hasta la Nao San Antonio, que ya tenía otro comandante, y lo que hacen es asaltarlo. A partir de ahí son 3 barcos contra 2. A su favor, ¿quién está? La Nao San Antonio, que acaba de conseguir, la Concepción, que es la que manda Gaspar de Quesada, y la Trinidad, que la manda Luis de Mendoza. Tiene 3 a favor, pero luego una artimaña que no voy a contar ahora, porque si no me alargo mucho en tiempo. Si en el tiempo de preguntas da tiempo, lo contestaré, y si alguien quiere que lo cuente. Se produce una estrategia de Magallanes que consigue engañar a Juan de Cartagena y consigue adueñarse de la situación, consigue otro barco, ya son otros 3 contra 2, pero ahora en el sentido contrario. El caso es que se rinde Juan de Cartagena, se hace un juicio sumarísimo y Magallanes toma la decisión de, primero, a Juan de Cartagena y al clérigo Rodríguez de la Reina, Rey de la Reina, que lo desembarca en una isla con 7 días de alimentación. A Gaspar de Quesada le corta la cabeza y Luis de Mendoza muere en el proceso para que consiguiera que uno de los barcos pues, pasase a su poder. Es decir, que en ese proceso la verdad es que se producen esas acciones y Juan Sebastián Elcano está implicado en que Juan de Cartagena lo nombra en un momento dado, cuando asalta a la San Antonio, lo nombra capitán de la San Antonio. Entonces ahí es cuando aparece por primera vez, digamos, el nombre de Juan Sebastián Elcano. Magallanes lo que hace únicamente es castigar a los 3 líderes y al resto les perdona la vida. Quizá por esa razón Juan Sebastián Elcano no aparece en escena en toda la travesía hasta el final. Tampoco lo sabemos porque sobre este viaje escrito hay dos crónicas escritas, una de Antonio Pigafetta, que según dicen del Elcano no habla prácticamente nada, inclusive hay historiadores que dicen que este señor no viajó. Es cierto que sí hay un Pigafetta entre los 18, pero puede ser que él haya cogido ese nombre y que haya escrito una historia de lo que hayan contado. Pero bueno, eso es una suposición. Puede ser que se haya viajado y por qué razón no habla nada de Magallanes, no lo sabemos. Y luego es otro que iba en otro barco que iba en la Trinidad, que se hundió y que llegó, que era Ginés de Mafra, que escribió otra crónica, y el cual esa crónica apareció en la Biblioteca Nacional en el año 1920. O sea que entonces estaba por ahí desaparecida y se publicó ese mismo año esa crónica para conocimiento general. Bien, continúa la historia. Hacen invierno bueno, ahí está la muerte de Gaspar de Quesada, que le ejecutan en el barco. Vemos que se produce hacen invernada en la bahía de San Julián. Luego, durante esa invernada, Magallanes adelanta un barco para que vaya inspeccionando las rutas hacia el sur. Llegan a descubrir la bahía de Santa Cruz, entra el barco y en una de las noches que fondea salta el pampero, que es un viento como el de Levante en San Fernando, desliga las anclas del barco y el barco va a la deriva, choca contra las rocas y se destroza. Tuvo que ir un grupo para avisar a Magallanes, o sea, que tuvo que recorrer una buena cantidad andando para comunicar que el barco estaba hecho trizas, y fue la expedición de Magallanes, bueno, los barcos que quedaban, a recoger al personal que había allí y todo lo aprovechable lo embarcaron. Bueno, continúa el viaje. Vemos que una vez que ya llega la primavera, inician la marcha, entran en el canal, en el cabo 11.000 Vírgenes, que tampoco voy a contar, tiene su historia, no lo voy a contar tampoco para no perder demasiado tiempo, en el cual ya se adentran en lo que es el estrecho de Magallanes. Ahí lo que hace el capitán general es distribuir sus diferentes naves para que vayan descubriendo la salida.
Entonces la San Antonio va en una dirección, la Concepción va a otra, y bueno, y luego ya por la Victoria de Trinidad se quedan más o menos estables en un punto. ¿Qué pasa? Que la Concepción descubre la salida. Llega lo que llamamos al cabo deseado, lo descubre, vuelve al punto de reunión, y ahí Magallanes, pues con diferentes cañonazos, da aviso de que haya una reunión de barcos. Como bien saben, ahí como en la vía telegrafía, las técnicas eran de comunicación por medio de los cañones. Se reúnen, pero hay una que no aparece, que es la San Antonio. Esta San Antonio, ¿qué es lo que pasa? Esteban Gómez, acordaros, que era el que iba de piloto con Magallanes, que lo transbordó a este barco, se rebela contra el capitán que estaba en ese momento ahí, que era Mesquida, y lo encierra y deserta. Coge el navío, intenta ir a buscar a Juan de Cartagena, que lo tenía en la isla, no lo encuentra y decide volver hacia Castilla, hacia Sanlúcar. ¿Por qué lo hace? No se sabe por qué. Unos dicen que era por pánico, es decir, que lo estaban pasando tan mal que hay gente que tenía pánico a ese proceso y decidieron pues, desertar. Hay otros que dicen que no, que fue porque Magallanes consideraban que no era el líder adecuado para ello y regresó a España. De hecho, es que salieron hacia acá y tardaron en llegar casi más que... Bueno, tardaron más tiempo en llegar desde ese punto hasta Sevilla que lo que tardó en llegar Magallanes a las Molucas. O sea, que también fue... Bueno, aquí tenemos una curiosidad como era un mapa antiguo. Esto es América, pero estamos viéndolo al contrario. Este es el sur, o sea que Magallanes viene por esta zona. Aquí está el cabo de las 11.000 vírgenes, atravesó esta zona, y ahí donde está el cabo deseado. Aquí tenemos el mapa real. Aquí tenemos el mapa de Antonio Pigafetta. Hay que tener en cuenta que es igual. Venimos del norte hacia el sur, cruza y se encuentra el mar. Bueno, empieza la segunda fase del viaje, que es desde Magallanes hasta las Molucas. Aquí hay que destacar una cosa importante, que es que Magallanes, al encontrar el canal deseado, reunió a los capitanes de los barcos y les dijo que su intención era ir hacia el norte y cuando llegara a la latitud de las Molucas, virar hacia el oeste y coger la dirección. Eso es lo que dijo. Pero luego la realidad no fue esa. La realidad fue que cuando llevaba 18 días navegando, que por cierto, el mar este, que es el mar del sur, él lo llamó el mar Pacífico, porque era un mar que estaba como un plato, vientos muy suaves y tormentas muy pequeñas. Entonces él pues, lo denominó Pacífico por esas condiciones. A los 18 días de navegación, que habría navegado pocas millas, se encontró que decidió poner rumbo a las Molucas. Entonces, no tiene mucho sentido porque esa decisión que él tomó conllevó pues, que fueron 110 días de navegación y en ellas murieron 21 personas y 30 quedaron con secuelas del escorbuto. Es decir, que fue una decisión, digamos, que la otra opción que era, pues probablemente si fuera navegando por la costa siempre encontraría algún lugar donde abastecerse. Entonces, hay historiadores que determinan que él lo que tenía miedo es que si iba hacia el norte y llegaba a lo que era Panamá, que se había descubierto, si hubiese llegado Esteban Gómez a Madrid, o sea, a Sevilla, y hubiese informado de lo que había sucedido, a lo mejor hubiese ido alguna nave allí para obligarle a detenerle. Entonces, ante esa posibilidad que tenía el miedo, decidió ese cambio de decisión. Ahí vemos los vientos que llevaban en la zona. Aquí llegaba al cabo deseado, pues tenía todo a favor. Entonces él lo que hizo fue, un poquitín antes, meterse hacia el oeste. Os leo un comentario que hizo Antonio Pigafetta ante la decisión de Magallanes de atajar. Dice, la galleta que comíamos ya no era más pan, sino un polvo lleno de gusanos que habían devorado toda su sustancia. Además, tenía un olor fétido, insoportable, porque estaba impregnada de orina de ratas. El agua que bebíamos era pútrida y hedionda. Por no morir de hambre, nos hemos visto obligados a comer los trozos de piel de vaca que cubrían el mástil mayor, a fin de que las cuerdas no se estropeen contra la madera. Muy a menudo estábamos reducidos a alimentarnos de aserrín, y las ratas, tan repugnantes para el hombre, se habían vuelto un alimento tan buscado que se pagaba hasta medio ducado
por cada una de ellas. Y no era todo. Nuestra más grande desgracia llegó cuando nos vimos atacados por una especie de enfermedad que nos inflamaba las mandíbulas hasta que nuestros dientes quedaban escondidos. O sea que la verdad es que fue un viaje, en ese aspecto ya bastante duro. Bueno, aquí vemos otros datos. Bien, el 6 de marzo alcanzan las Islas de los Ladrones. La Isla de los Ladrones las llaman San Basilio, por el día de San Basilio. Cuando llegan muchas canoas de los indígenas de la zona, lo que hacen es que quedan sorprendidos porque nunca habían visto barcos de ese tipo, y cuando suben a la embarcación se quedan impresionados por todo, pero lo que ocurre es que cualquier cosa que vean se la cogían y se la llevaban y la escondían. Entonces por eso lo llamaron de los ladrones. La isla la llamaban ellos entendían que decían como era Wuhan, y se quedó con Guam, y al final Guam fue la que prevaleció. Luego continuaron la marcha, llegaron a las Islas San Lázaro, que son las Filipinas, y ahí, hablando con los indígenas, les enseñaron pues especias, para que dijeran dónde se encontraban, y lo que dijeron los indígenas allí, al sur, pues al sur fueron. Al sur, en el cual la primera que encontraron fue la isla de Cebú. En la isla de Cebú fondearon enfrente de la Masagua, que es una capital de un reyezuelo que había allí, que era un Mabón, y el cual le invitaron a bordo, le enseñaron todo lo que tenían y sobre todo dispararon sus armas, sus cañones. ¿Para qué? Para asustarle y para que le entrara pues, el miedo para que no efectuara ninguna acción contra ellos. Se puso a su servicio totalmente y entonces dijo, entre sus conversaciones, de que había muchas especies en la isla de enfrente, que era la isla de Mactán, pero el cual era dirigida por un reyezuelo que era contrario a él. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí Magallanes incumplió la orden que le había dado Carlos I de no inmiscuirse en la política interior de las regiones que fueran. Él no hizo caso y lo que hizo fue pues, preparar una expedición contra Lupa Lupa, que era el rey de esa isla. Enterado Lupa Lupa de que iba a ir a por él, mandó un emisario diciendo que atacara al alba. ¿Por qué? Porque todos los guerreros suyos que murieran iban a ir al paraíso. Si lo hicieran al atardecer, irían al infierno. Entonces, digamos que Magallanes se vio complacido, quiso complacer, que pues nada, pues atacaremos al alba. Pero claro, eso era una trampa, porque en el alba lo que sucedía ahí es que estaba la marea baja. Cuando llegaron los galenos para desembarcar, no podían acercarse a costa para apoyar con la artillería. Bajaron las embarcaciones. Había unas zonas de arrecifes que impedían que la embarcación continuara hasta la playa. Y entonces, ¿qué pasaba? Que los que iban con las armas de fuego, los arcabuces, no podían desembarcar porque se les mojaba la pólvora. Entonces solamente desembarcaron ¿quiénes? Los ballesteros y los lanceros. Los piqueros, bueno, alabarderos. Los alabarderos. Entonces, ¿qué pasa? Que como estaban bastante alejados de la costa, iban con el agua hasta el cuello, les costó, llegaban agotados. Y uno de los errores que cometió Magallanes fue ir con su armadura ultra brillante. Él pensaba que iba a ir a una victoria total, se sacó brillo de su pecho y claro, cuando llegó a la playa, ¿qué hicieron los indígenas? Al primero que fueron fue a por él. Fue a por él, lo mataron, cayeron junto a él otros 9, el resto consiguieron escapar, embarcaron en las diferentes embarcaciones y volvieron a bordo. Entonces, en ese momento, ya falleció Magallanes, que fue el 27 de abril, se reunió el consejo, digamos, de todos los jefes de los 3 buques, de los capitanes, y nombraron capitán de la expedición a Duarte Barbosa, un portugués que era familiar de Magallanes, y a Juan y al comandante de la Santiago, que falleció, Juan Serrano. Eran los 2 jefes, nombraron a 2. Bien, pues una vez que salieron de fondeo, volvieron otra vez a la Masagua a ver a un Mabón, le contaron la historia, y entonces un Mabón, viendo que era un ejército que era vencible, les preparó una trampa, les invitó a una cena el 4 de abril, en el cual fueron a cenar Duarte Barbosa, fue Juan Serrano y unos cuantos comisionados a la cena. En ese momento asaltó a los que estaban allí cenando, eliminó a la mayoría de ellos, a otros cogió prisioneros y los vendieron como esclavos. Y dicen las malas lenguas que fue Enrique, el de Malaca, que era el esclavo de Magallanes,
el que, digamos, no sabemos si se vengó porque él fue esclavo y se quiso vengar porque no podía hacerlo cuando estaba su jefe en vida, pero en muerte sí que consiguió vengarse, digamos, de los occidentales, ¿no? Bien, una vez que sucede esto, los que han escapado vuelven a embarcar y las naos van hacia la isla de Bohol y ahí ven que no hay suficiente personal para llevar a cabo la dirección de los barcos y deciden destruir la Concepción. Todo el personal y el material que era necesario han embarcado en las otras 2 naos y continúan la marcha. A la muerte de estos 2, nombran a López Caballo como director de la empresa. Lo que hace es ordenar, en vez de ir a buscar las Molucas, que es lo que dijo siempre Carlos I que había que buscar, pues no, se fue al reino de Brunei. Ahí reinaba un sultán y lo que decidieron o pensaban era que conseguir, digamos, riqueza económica llevando a cabo relaciones comerciales con él. Es cierto que este sultán de Brunei sí había tenido contactos con occidentales, ya habían llegado anteriormente los portugueses, por lo tanto ya conocían el sistema. Bueno, ahí indico exactamente que el día 6 de mayo llega la nao San Antonio de Sevilla. Aquí informan a la casa de contratación, a Fonseca, y Álvaro Mesquida, que era el comandante que estaba encerrado lo meten en las cárceles de Sevilla, pensando que era culpable de lo que Esteban Gómez había dicho sobre él. Bien, luego ya, digamos que aquí hay entre medias de estos 2 se produce ese movimiento a Brunei, está López Carballo, establece relaciones con Sisiripa, que es el reyezuelo de allí, y lo que al final sucede es que para establecer esas primeras relaciones manda a Gaspar a Gómez de Quesada, le manda junto con Magallanes a establecer relaciones con el rey, y el a bordo, pues bueno, pues digamos que controla la situación. Es cierto que varias canoas de indígenas asaltan ese barco y entre las peleas y las escaramuzas lo que sucede ahí es que detienen al hijo del reyezuelo de Luzón. Entonces, él, con ciertas conversaciones con los indígenas de la zona, decide liberarlo a costa de un pago, claro, en contra de lo que el Consejo quería. ¿Por qué? Porque la delegación que había mandado Carballo a hablar con el rey estaba detenida porque un marinero había vejado a una ciudadana de esa ciudad. Entonces estuvieron detenidos durante un tiempo y al final pues lo soltó, pero mantuvo al hijo de López Caballo como preso. Es decir, que aquí vemos que hay de todo tipo de confabulaciones y que cada uno va muchos a por sus intereses. Desde ese momento, por corrupto, cesan a López Carballo y se nombra a Gonzalo de Espinosa, capitán mayor, y él nombra a Juan Sebastián Elcano, pues el capitán de la Trinidad. Entonces ahí ya es cuando realmente aparece Juan Sebastián Elcano en escena. Hasta ese momento, la verdad es que desde lo que había ocurrido en San Julián hasta ese momento, ha pasado totalmente desapercibido él. Aquí es cierto que ya deciden ir a las Molucas, hacen el negocio, ven al rey Al-Mansur, que es el que gobierna, está en Ternate, en la isla de Ternate, cargan todas sus naos de especería, sus naos que son 2, la cargan y ya para iniciar la marcha de regreso a España. ¿Qué sucede? Que cuando iban a empezar la marcha, encuentran que la Trinidad tiene una avería y entonces pues toman una decisión. No sabemos si la decisión es correcta o no es correcta. No sabemos qué es lo que hubiesen hecho si la nave no se hubiese estropeado. Porque la idea de Carlos I era que siempre los viajes se hicieran a través de los mares de Castilla. Entonces, según esa teoría, tienen que haber vuelto hacia América los 2. Entonces, la pregunta es del millón. ¿Quién decidió dividir las 2 naves? Es decir, estaba decidido que una iba a volver por el occidente y otra iba a volver por oriente. Si fueran las 2, ¿volverían las 2 por occidente o las 2 por occidente? No sabemos. El caso es que como se dio ese caso, la Trinidad se quedó reparando en Tidore
y la Victoria salió hacia el este. Ahí empieza ya la tercera fase de la historia. Bueno, aquí vemos lo de Cebú, Juan Sebastián Elcano, y aquí vemos el regreso. De Juan Sebastián Elcano sí que habría que hablar un poco de él. Sí. De Juan Sebastián habría que hablar un poco de él. Él nació en Guetaria, como bien saben, y Elcano es un, digamos, un barrio del área de Zaragoza y de allí. Él es hijo de un empresario importante de allí, no muy rico, pero sí es cierto que él se dedicó a la navegación desde muy jovencito, y de hecho ya cuando ya tuvo una cierta edad, pues ya tuvo su barco propio. Entonces él era un conocedor de la mar, sabía de la mar y era un experto, digamos, navegante, porque él sobre todo navegó mucho por el Mediterráneo, eso es cierto. Él empleó su barco en varios combates. Uno de ellos fue en Argel, a las órdenes de Cisneros, y la otra fue en Nápoles, a las órdenes de Gonzalo Fernández de Córdoba. Es cierto que por el uso de su embarcación tenía que pagarles el Estado. ¿Qué pasa? Que su dotación dijo que lo estaban cobrando. Se la amotinaron, y él, viendo que el Estado no le pagaba sus actividades y sus acciones a favor de la corona, pues decidió vender el barco. Vendió el barco, con eso pagó a sus marineros, pero el Estado le castigó, porque estaba prohibido vender un barco de guerra, en este caso, mientras el país estuviera en guerra. Y eso, digamos, que le persiguió durante toda su vida, y quizá el hecho de apuntarse a la expedición de Magallanes fue la que le permitió salvarse de la cárcel. Entonces, el hecho ese es uno de ellos, que digamos era como una especie de delincuente. Y el segundo hecho, de que él había estado en el motín junto a Juan de Cartagena, dice, bueno, la tercera me corta la cabeza. Entonces yo creo que en ese momento desapareció del plano, y hasta el final, que ahí fue donde demostró realmente sus conocimientos. Como persona no era un líder como era Magallanes. Magallanes sí que era un líder auténtico, en el sentido de que era una persona ambiciosa y que tenía un proyecto. Magallanes no. Juan Sebastián no era él. O sea, era una persona que, digamos, que tenía unos grandes conocimientos técnicos, era un excelente profesional, pero no era una persona, digamos, de liderazgo total. Es cierto que en ese momento se vio en ese puesto, y es verdad que se cargó con todo el peso de su embarcación hacia adelante y tomó unas decisiones magníficas para llegar a buen puerto. Bueno, aquí vemos las diferentes islas. Aquí vemos ya cómo ya sale Juan Sebastián Elcano, sale de las Molucas, va hacia el sur y entra en Timor, más que nada para reparar el barco, porque tuvo diferentes tormentas y tuvo que reparar averías, aparte de ya aprovisionarse para un viaje largo. Durante su dirección hacia Cabo de Buena Esperanza se encontró con la isla de Ámsterdam. Es una isla que es muy pequeñita, e intentaron a ver si ahí había la opción de poder aprovisionar, pero era era muy quebrada, de costa quebrada, y la verdad es que no dio opción, o no quiso arriesgarse a que esa isla fuera portuguesa y que encima le iba a costar llegar ahí para aprovisionarse por lo que era el acantilado. Entonces decidió no parar y continuó su viaje hasta Cabo de Buena Esperanza. Ahí tuvo algún contratiempo, en el cual le impidió continuar de una forma directa, pero bueno, al final consiguió superar el obstáculo, y entonces pues continuó hacia el norte. ¿Cuál es el problema de África? Pues como bien saben, la costa africana, sobre todo en la costa occidental, es muy árida, es desértica. No encuentras prácticamente habitamiento posible, ni agua, ni ningún tipo de alimento. Entonces, él, viendo que su dotación estaba cayendo ya en el hambre, estaban ya pues listos para fenecer, decide tomar la decisión de llegar a atracar, a fondear en Santiago, una isla de las islas de Cabo Verde. ¿Qué hace? Ahí se aprovisiona, llena de agua, arregla el barco, pero claro, no tiene dinero. ¿Con qué va a pagar? Pues va a pagar con lo que tiene, que es la especería. Clavo, él llevaba en su barco clavo. Entonces, él paga a los portugueses de la isla con clavo. Se dan cuenta de dónde viene el barco,
Entonces, en ese momento saltan las alarmas, se avisan a las autoridades locales que salen en persecución, dándose cuenta el Cano de que había sido descubierto, lo que hace es salir zumbando, pliega velas e inclusive fue con tal velocidad que a gente que estaba en el puerto cargando mercancía para embarcarla, la dejó ahí tirada. Dicen que eran 12 marineros que estaban ahí embarcados. Fueron hechos prisioneros, evidentemente, y ellos continuaron la ruta. Y luego ya lo que hicieron al final es, en vez de ir, digamos, próximos a la costa africana, pues hicieron lo contrario, fueron hacia las islas de Azores. Lo que el portugués no iba a pensar es que se iba a alejar más de la península. Lo estuvieron buscando, acortando por el sitio más rápido para llegar a la península, no lo encontraron evidentemente, porque el rumbo que siguió él fue totalmente distinto y consiguió evadir las patrullas o los barcos portugueses. Entonces consiguió llegar a Sanlúcar el 6 de septiembre y luego el día 8 pues llegó a Sevilla. La forma de que, ¿cómo llegó a Sevilla? La gente a lo mejor no sabe cómo llega, porque ahí está claro que va a Sanlúcar, pues tienes que llegar con las mareas en condiciones. Tienes que tener la marea a favor, pero lo que se hacía en esa época era arrastrar las embarcaciones con bueyes. O sea, que iban los bueyes por el camino, por la costa, y iban tirando de la embarcación. Bueno, y luego ya, pues esto ya, digamos que aquí acaba el viaje, ya se presenta a Su Majestad, pero ¿y qué pasó con la Trinidad? La Trinidad, que estaba al mando de Gonzalo Gómez de Espinosa, pues fue ya una vez que tuvo el reparado del barco, lo que decidió era, en vez de ir hacia Occidente, como fue el Cano, fue hacia Oriente. Estaba intentando regresar a Panamá. ¿Qué pasa? Que cuando fue buscando la latitud adecuada, cogió la inadecuada y ¿qué pasa? Que tenía el viento a favor, pero las corrientes en contra. Entonces no avanzaba prácticamente nada. Se le echaron encima las tormentas, el barco empezó ya a tener deterioros, le empezaba a faltar ya la alimentación y viendo ya que no podía llegar a América, pues decidió ingresar a las Molucas. Llegó de tal forma que cuando ya consiguieron fondear en Giloló, que es una de las islas que está ahí en la zona, se hundió. Se hundió ya porque ya no podía el barco más. Llegaron los portugueses, los detuvieron y entonces estuvo Gonzalo Gómez Espinosa con todos sus muchachos de cárcel en cárcel. Desde las Molucas estuvo pasando por la India, estuvo pasando por Arabia, o sea que fueron visitando todas las colonias portuguesas hasta que al final llegaron a Portugal. Y luego, por un acuerdo entre los dos países, lo que decidieron fue liberarles 5 años más tarde de cuando llegó el Cano al país. De ese grupo solamente sobrevivieron 3. Gonzalo Gómez de Espinosa, luego fue Ginés de Mafra, que fue el que escribió la crónica, que es la que apareció en el 1920 en el Museo, en la Biblioteca Nacional, y luego Hans Bark, que fue un artillero que justamente al cruzar España falleció ahí. O sea que el pobre, después de pasar todas las vicisitudes, pues al final murió, ¿no? Bueno, aquí es un cuadro de Agustín Ferrer Dalmau, en el cual se ve, aquí está la victoria, y ahí está la Trinidad, la despedida. Aquí vemos el viaje, digamos, el final. Aquí vemos lo que se comentaba antes, de la ruta que siguió el Cano, que fue a las Azores, para luego entrar en el de Sanlúcar, y los portugueses que estaban en la zona, pues lo que hacían era buscarles o bien por esta zona o bien por esta, pero nunca pensaron que iba a llegar a esa latitud. Aquí vemos el cuadro de Elías Salaverría, en el cual pues esta fue para una exposición de Sevilla. Bueno, aquí voy a contar 2 cosillas que son los errores de Magallanes. Uno de los errores de Magallanes, aquí he considerado 4, a lo mejor hay más, pero yo considero estos 4, que es abandonar a su suerte al veedor Juan de Cartagena. Le conllevó esta decisión de haber abandonado a este señor aquí, fue el que le decidió el tomar el atajo en el Pacífico. En vez de ir hacia Panamá, que a lo mejor hubiera salvado muchas más personas, hubiera sido mucho más fácil, fue cuando decidió tomar ese rumbo directamente hacia las Molucas. El segundo fallo fue el transbordar el piloto Esteban Gómez a la nao San Antonio, por lo que os he comentado antes. Este era el que les daba, y continuamente estaba en contra de él. Al final desembarcó, le mandó a San Antonio y fue él el que se relevó contra Mesquida
y volvió a Sanlúcar pues, por el Atlántico. No acabó el viaje, claro. Bueno, acabó, pero no con su objetivo. Luego esto está en relación con este. Y luego, pues la expedición de castigo a Lapu-Lapu, siguiendo, o sea, contraviniendo lo que le había ordenado Carlos I. No inmiscuirse en problemas internos de los países, o de las zonas, o de los terrenos. Él se incluyó, él se pensó que iba a conseguir todos sus objetivos y al final, yo creo que su propia soberbia fue el que le mató. Es cierto que era un tío bastante impetuoso, con mucho carácter, pero que era un poco soberbio. Y su propia soberbia fue el que le condenó a morir y a no acabar pues, con el viaje que él se merecía haber acabado. Eso es cierto. Y luego ya sí, con esto ya acabo. Pues indicar que el coste de la expedición fue totalmente sufragada por el clavo que tuvo Elcano en su barco, en la Victoria. Bueno, esto es lo que costaba la empresa, que fue 3/4 donados por la corona y 1/4 por los comerciantes del imperio, más que nada como he dicho, por Cristóbal del Aro. Pues esto lo pagó luego todo Elcano cuando regresó con su barco a Sanlúcar. Aquí vemos que Magallanes pidió y concedió la extinción del deber de fidelidad al portugués, es decir, que fue un tío honorable, fue un tío legal, le dijo al rey Manuel I que no quería ser, y ya que no quería que fuera en su petición, pues pedía ofrecérselo a otros reyes, cosa que fue una persona legal. Magallanes castellanizó su nombre y apellido. Todo esto que estoy poniendo aquí en las aseveraciones es porque una simple razón. Porque muchos, hoy en día, cuando se quería hacer el 5.º centenario, mucha gente, españoles, querían que fuera un acto común entre Portugal y España. Y dicen, eso no puede ser. O sea, si Magallanes es portugués, porque sea portugués es igual que si Alonso es de Ferrari, ¿no? O de lo que sea. No, él es portugués, pero él estaba al servicio de la corona española. Luego, por lo tanto, Portugal no tiene nada que ver con esta expedición. Y de hecho, todas las órdenes que daban los reyes portugueses que estuvieron en Liza fueron perseguir a esta expedición hasta alcanzarla y destruirla. Por lo tanto, no se puede invitar a Portugal a que se lleve a cabo, o sea, que participe en esta actividad. Bien. Esto es importante tenerlo en cuenta porque mucha gente piensa que no, igual que hay gente que piensa, que lo escucha yo, que ¿por qué aparecen Magallanes y Elcano? Pues porque si no hubiera estado Magallanes no estaría Elcano. O sea que Magallanes es el alma mater de esta expedición. Luego es el primero que tiene que aparecer. El segundo es Elcano, que es el que la finalizó. Por supuesto que sí. Pero bueno, luego también la finalizaron mucha más gente. De hecho, Gómez de Espinosa la acabó. O sea que hubo mucha gente que acabó esa, las que unos acabaron 5 años más tarde. Otros se quedaron en las islas porque vivían mucho mejor y hay gente que prefería vivir en la zona tropical que no vivía en España porque ya tenían su vida conseguida. Es decir, que murió gente, pero luego no murió tanta gente como pensamos. Y luego todos los que estaban prisioneros de los portugueses pues fueron devueltos al final, ¿no? Bueno, y otra cosa importante es que la expedición demostró la redondez de la Tierra. Que la Tierra era redonda ya lo sabía hasta Aristóteles. Y de hecho había algunos filósofos que habían dado hasta la longitud del radio de la Tierra y con una precisión increíble. Es decir, Eratóstenes dio un radio de la Tierra, una longitud que se diferencia de la realidad en 100 kilómetros nada más. Es cierto que hay otros que el radio que dieron de la Tierra fue distinto. Ptolomeo pues, decía que el radio de la Tierra era de 4.000 kilómetros. Entonces, ¿eso que conllevaba? Que había partidarios de unos y de otros. Pero el que fue partidario de Ptolomeo, pues tuvo el gran error de que si el radio de la circunferencia de la Tierra eran 2.000 kilómetros más pequeño, evidentemente para llegar de un punto a otro nunca cuadraba. Eso le ocurrió a Colón. Cristóbal Colón, cuando ya pensaba que tenía las islas, ya tenía América al lado, vio que no llegaba y la gente se le amotinaba. Pero él sabía que estaban ahí. Entonces, ¿cuál era el error? Pues el error probablemente sea de cálculo. Él pensaba que iba a tardar X días y resulta que tardó pues, X más 2 días, ¿no? Lo que quiero decir es que allí se sabía que la Tierra era redonda, mucha gente sabía qué longitud tenía el radio y la gente lo que no sabían es que lo que había entre la India y Europa. Pensaban que la India pues no había nada en medio. Se descubrieron que había un continente. Pero eso es lo que hacen
Sus componentes demostraron ser unos grandes marinos, pilotos y cosmógrafos. Eran los mejores del mundo. España y Portugal son los que tenían mejores marinos de todos. Tenían una bibliografía increíble. De todas formas, cada vez que se hacía un mapa, era en secreto de Estado. Es decir, eso ocurrió no solamente en esta época, sino a lo largo de todos los siglos, hasta el 18 y 19, cada vez que se levantaba un mapa, era escondido en los camarotes de la sala de operaciones como oro en paño. Y cuando un barco estaba previsto y que iba a caer en manos del enemigo, lo primero que hacían eran quemar los mapas. Era para ellos esa, y de hecho los ingleses consiguieron lo que consiguieron porque consiguieron obtener información de los barcos que caían en su poder españoles. Y lo primero que iban a buscar era esa información. Entonces, ¿por qué Cook llegó a esa zona? Pues porque probablemente haya visto un mapa español. Hay por ahí un dicho, ¿no?, que dice: el mundo ha aprendido a navegar en mapas y en libros españoles. Bueno, yo añadiría y portugueses. Bueno, aquí veis que utilizaron aparatos de navegación rudimentarios, pero suficientes para llegar. Es decir, que allí tenían por la ballestilla, que era de madera, tenían los cuadrantes para medir ángulos de las alturas de las estrellas, tenían los astrolabios, tenían, bueno, y luego tenían pues escandallos para medir la altura, que era una cuerda, y luego para medir la velocidad del barco, pues una maderita, pues no tiene nada más, no tenía otras cosas. O sea, que con lo que tenían eran auténticos maestros, ¿no? Y en eso hay que descubrirse. Aquí veis lo que dijo nuestro GEMAT, bueno, esto lo dijo cuando era GEMA. Dice: Juan Sebastián Elcano participó en la mayor hazaña naval de la historia de la humanidad. La gente lo compara con cuando el hombre puso el pie en la luna. Que va, es que esto es mucho peor que aquello. Porque cuando el hombre llegó a la luna, lo conocía todo perfectamente. Si es cierto que si tienes un problema, pues probablemente te lleve a la muerte directamente. Pero iban con todo perfectamente calculado al segundo. Esta gente iba sin saber nada. Si es cierto que llevaba unos mapas, tenía unos conocimientos de navegación suficientes como para poder funcionar bien. Pero esto es mucho más grande que el poner el pie en la luna. Bueno, aquí vemos el escudo de armas del Elcano, la bola del mundo, el primero que me rodeaste, el casco, que es de caballero, la torre de Castilla, y luego aquí tenemos la no moscada, la canela y luego el clavo, para decir que se ha cumplido la exposición. Y luego aquí ya acabo con esto, que es donde se demuestra, este es el antimeridiano, en el cual todo lo que eran las Molucas caían en el lado portugués, e inclusive las Islas Filipinas. Pero, ¿qué pasó? Al darse cuenta de que las Molucas pertenecían a Portugal, lo que hizo Carlos I, que fue venderlas. Se las vendió a los portugueses por 350.000 ducados, porque eso le venía bien para conseguir su objetivo de ser imperator. Pero sí es cierto que también se llegó a un acuerdo para que las Filipinas permanecieran en poder de España. Es decir, que España consiguió, bueno, Castilla, yo hablo de España y es Castilla, consiguió por lo menos mantener en la zona de Oriente pues unos territorios que duraron pues hasta el año 1898. Que por cierto, lo único que hay que añadir ahora mismo que Guam fue la primera tierra que se descubrió de Oriente y fue la última que se perdió. O sea, que la isla de Guam, que fue la primera que avistó Magallanes, fue cuando España la perdió en 1998. Pero la perdió mucho más tarde que Cuba y Filipinas. O sea, que fue ya, digamos que fue la primera y la última isla de todas, ¿no? Bueno, aquí vemos el itinerario. Saliendo de 5 naves llegó una más que una y aquí ha finalizado. Muchas gracias. Mi coronel, muchas gracias por tu intervención. Ha sido exhaustiva y, bueno, bastante detallada. Y ahora se abre un pequeño turno de preguntas para aquellos que quieran
consultar algo con el coronel. Tenemos unos 10 minutos aproximadamente. Así que el primero... Un guardamarina. Se saben toda la historia ya ellos. No, yo realmente comprendo lo guardamarinas, ¿eh? Yo también soy guardamarina. Yo estoy en mi última, ya como ha dicho antes el capitán de navío Buena Plata, yo también fui guardamarina. Entonces yo entiendo que cuando le encasquetan a una comisión, a ver a una conferencia, a estas horas de la tarde, estando en Santander, y joder, ¿por qué me toca a mí, no? Pero bueno, eso también lo he vivido yo, o sea que todos hemos pasado por la misma fase, y lo que es cierto es que me des una envidia de narices, ¿eh? Joder, ¿quién fuera? Hombre, la verdad es que ha sido una conferencia muy exhaustiva. Yo creo que muchas veces nos damos demasiados datos de lo que realmente hay, pero es que esta es una historia tan inmensa y tan grande, y creo yo que es que no se puede durar en menos tiempo, porque la verdad es que cuanto más vas contando, además te van apareciendo. Yo muchas veces voy pensando en las cosas y cada vez me aparecen más, y al final no sabes detenerte. O sea que es una cosa complicada el poder dar una conferencia en tan poco tiempo, ¿no? Pero bueno. Primera pregunta. Muchísimas gracias por su disertación, ha sido muy importante para mí sobre todo, y yo quisiera preguntarle por el capitán Gonzalo Gómez de Espinosa, que no figura en casi ningún sitio como que era burgalés de Espinosa de los Monteros. Y además fue uno de los importantes, como usted viene reflejado, en la vuelta al mundo. Entonces, si tiene la amabilidad de explicarnos un poquito sobre esto, se lo agradecería. Para mí, Gonzalo Gómez de Espinosa, porque tuvo mala suerte. La verdad es que hay que tener mala suerte, porque él fue para mí, el protagonista de la historia. Él fue el que consiguió eliminar el motín de Juan de Cartagena. A él fue el que se le ideó cómo llevarlo a cabo. Él era digamos, el alguacil, ¿no? Era el encargado de la justicia, más que la justicia, de la policía, ¿no? De lo que es la seguridad de las embarcaciones y del orden. Y entonces el señor, que efectivamente era burgalés, pero es que la mayoría del presupuesto era de Burgos, porque eran los empresarios. El país, probablemente la segunda ciudad más importante de España en ese momento era Burgos, después de Sevilla. Y la verdad es que la economía bordaba ahí. Bueno, pues Gonzalo Gómez Espinosa estaba embarcado en la Trinidad con Magallanes. Él fue el que determinó cómo llevar a cabo que el botín no fructificara. Y fue muy sencillo, porque lo que hizo Magallanes fue escribir una carta en el cual mandó a Gonzalo Gómez Espinosa al barco que mandaba Luis de Mendoza, que era la Victoria. Lo que hizo fue él allí, fue llegar al barco, y lo que hizo nada más llegar a la embarcación fue acuchillar a Luis de Mendoza. Le cortó la cabeza, o sea, con un cuchillo le degolló. En ese momento, todos los componentes de la dotación se quedaron alucinados y ya pasaron a servir a Magallanes. O sea, hay que tener en cuenta una cosa, que la dotación no son de ningún partido político, son del barco. Entonces, los que realmente luchan por el poder son los capitanes de los barcos y los que eligen el barco. En los barcos hay 4 puestos muy importantes, que son el capitán, el maestre, el contramaestre y el piloto. Los 4. A partir de esos 4, el resto de los marineros y los que componen, lo único que se preocupan es su embarcación. No hay ninguno que diga yo estoy a favor de o no. Entonces, realmente, ¿quién es el que tiene la potestad? Es Magallanes, que es el capitán general. El otro, efectivamente, dice, yo soy el veedor y necesito saber, sí, pero si no te dan esa información, entonces el amotinamiento no puede ser permitido. Para mí eso es un acto de traición. Y Gómez de Espinosa fue el que la llevó a cabo. Una vez que degolló a Luis de Mendoza, ese barco se puso a favor, entonces ya tenían 3 barcos contra 2. Era el de Magallanes, que era la Trinidad, tenía la Victoria y tenía pues la Santiago. Tenía 3. Entonces ya los otros vieron que ya no eran mayoría y decidieron rendirse. Entonces, en ese momento este señor es clave. Pero luego es increíble por la lealtad que tiene a todos, porque es cierto que luego cuando muere Magallanes,
Los otros le nombran, están Duarte Barbosa y Juan Serrano. Lo nombran a los dos los directores de la campaña y él sigue leal a ellos. Es decir, y además Magallanes colocaba a los portugueses. O sea, que aunque fuera español, o sea, era castellano, él tenía sus amigos, evidentemente, y los colocaba en su lugar. Y este fue leal a ellos. Luego vino López Carballo, otro portugués, y fue leal a él hasta que cometió lo que cometió. Y luego pues ya no quedaba nadie. Entonces, fue él, el consejo, digamos, se reunió y lo nombraron a él director, capitán mayor de lo que es la expedición, y él nombró a Juan Sebastián Elcano. Entonces, realmente es un gran protagonista de la historia. ¿Qué pasa? Que tuvo la mala suerte de escoger mal el barco. No escogió el mal el barco, lo que pasa es que la Trinidad siempre fue el barco, digamos, insignia. Siempre fue la Trinidad, o sea, que el que siempre lleva el mercado ahí. Luego a él le tocó la Trinidad. Y al Cano pues, le tocó la Victoria. Pues fue mala suerte, porque si hubieran cambiado, vuelvo a repetir lo mismo, no sabemos qué hubiese pasado, porque si no hubiera estado estropeado la Trinidad, ¿qué camino hubiesen seguido? Porque como militar o como guardia civil, sabemos que todos vamos por parejas. Si vamos una pareja, tenemos mucho más posibilidad de salvarnos que no. Pero también es cierto que si nos dividimos, dice uno no llega, pero a lo mejor el otro sí. Pero bueno, puede ser que ninguno de los dos llegue. Es decir, que eso tampoco lo sabremos nunca, ¿no? Pero para mí, como dices, es un elemento clave del éxito de la operación. Y me alegro que haya llegado con vida. Y él también dio la vuelta al mundo, aunque fuera 5 años más tarde. O sea que... Nada más. Elisa, te tengo miedo. No, en absoluto. Sí tomo notas y todo, hombre, que no. Además, muchísimas gracias, porque imagino lo que tienes detrás de lo que nos has largado. Por muchas horas de libros. Bueno, pero te voy a regalar un par de perlas. Desde el verano pasado, no desde este, se está tratando de explorar más o menos localizado ya el pecio de la Concepción en Bohol. Esa es una perla para todo el mundo, ¿eh? Y otra cosa, ahora una pequeña discusión. Tú dices que nada más que iba el fraile Reina. Sí, no, clérigo. El clérigo. Al menos iba Calmeta, que dio la vuelta con la San Antón y que le encuentro yo firmando documentos en el 22 en Garachico. Se ve que cuando estuvieron en Tenerife había hecho sus contactos. Eso, y además, como casi seguramente al llegar a Filipinas o por ahí se hizo una primera misa que siguen celebrando, debía ir alguien más a bordo. Eso, como verás, no es chincharte, es aportar. No, sí. Habría mucho más que hablar de muchas más cosas, porque nunca le hemos dado importancia al libro de las paces de Martín Méndez, que es importantísimo, las paces que se firmaron. Claro que a todo el público eso no le interesa, pero fue muy importante. Y lo que ha aparecido en Croacia, las cartas de Croacia, que también nos cuentan más historias. Pero no, eso es porque tenemos, aunque estamos hasta el kiki ya de la expedición, es que todos los días aparecen documentos. Yo no trabajo sola, tengo un grupo importante, somos 32 de todo el mundo. Nos coordinan desde el Instituto Cervantes de Filipinas y te garantizo que las 2 horas de trabajo que hacemos, sábado sí, sábado no, dan para un curso de universidad. Está Tomás Mazón, está Braulio Vázquez, está Rafael Ponga, está gente que conocéis todos, ¿eh? Pero hay chileno, hay filipino, hay indonesio, y es sorprendente todo lo que tiene Chile de documentación. Que se lo llevó para allá José Toribio de Medina, no creáis que es que se lo inventó él. El juicio de San Julián está maravilloso, es que da para un curso de universidad cada sábado de trabajo nuestro. Fíjate. Pero es que el mismo viaje da para 200 años. Claro. O sea, que es alucinante, porque es tan intenso que, bueno, la película Sin Límites se va a quedar corta. Bueno, yo son 4 episodios. Yo nada más te quería contar lo del pecio y lo de los clérigos. Muchas gracias. Por favor, esta es la última pregunta. Hola, buenas noches. Coronel Ignacio, un placer tenerte de nuevo aquí. Muchas gracias, Nano. Y enhorabuena por la exposición. Bueno, sabemos de la penosa travesía del Pacífico, pero
También penosa debió ser la vuelta esquipando a los portugueses, ¿verdad? Sé que llegaron a Sanlúcar en muy malas condiciones, pero ¿qué se sabe de las condiciones en las que estuvieron en todo ese viaje, la tripulación y también la embarcación, ¿no? Que seguro que llegaría muy dañada también. Bueno, ya lo comenté, cuando ya cruzó o pasó el Cabo de Buena Esperanza, ya el barco ya iba ya bastante deteriorado. De hecho, se encontró que todo lo que es, lo he comentado, ¿no? La costa africana, la verdad es que ahí, hasta que no llegas a la zona tropical, que quizá puedas encontrar algo, hasta entonces todo es desierto. Él vio tan famélicos porque no habían repostado prácticamente pues desde la salida de Timor. O sea, no sé qué cogieron algún pez, porque la isla de Ámsterdam no consiguieron encontrar nada. De hecho, no recalaron nada ahí. Buena Esperanza tampoco. Llegaron desde Timor hasta Santiago en Cabo Verde, prácticamente sin repostar nada. O sea, yo supongo que lo que harían sería pescar, porque de hecho él murió de cicatera. Me refiero, cuando fue el viaje de Jofre de Loaiza, Juan Sebastián Elcano, según cuentan, hay gente que dice que murió de escorbuto y dicen que murió por cicatera. Es decir, que yo entiendo que esa cicatera fue la que pescarían en la navegación, se lo tomaría y murió envenenado. Entonces, yo creo que la única forma de alimentación que tenían ellos era el pescado, no habría otra. Entonces, él vio que ya la dotación no era capaz de subsistir y para atracar o para fondear en la isla de Cabo Verde hay que tener dos bien puestos para hacerlo. O sea, que eso, pues digo que Elcano también era digamos, una persona secundaria, pero era un tío muy válido. Es decir, que cuando el momento dijeron que hay que salir aquí, él supo dirigir bien la embarcación. Él consiguió, pues en ese momento en Cabo Verde, aprovisionarse bien y reparar la embarcación porque la tenía deteriorada, y cuando el Vázquez no le dio tiempo, según parece, a acabar todas las reparaciones que tenía, pero sí lo suficiente como para poder navegar y seguir adelante. Y la dotación, pues bueno, pues alargó mucho más el tiempo de regreso a Sanlúcar, pero llegaron todos, o sea, excepto esos 12 que dejó mangados porque no tuvo más remedio, pero todos que marcaron ahí, que yo sepa, no tengo conocimiento, a lo mejor Elisa sí lo tiene, que muriese alguno en ese tramo de Cabo Verde hasta Sanlúcar, yo creo que no, pero sí, es verdad que llegaron, sí murieron algunos, ¿no? 3, pues, pero bueno, fue un éxito, o sea, que con lo que llegaron ahí, pues, también hay que ver que cuando uno muere, sí muere porque ya lleva la enfermedad tan adentro y tan atrás que al final el cuerpo ya no aguanta, ¿no? Pero es cierto que ese viaje fue... Y además me imagino que cualquiera que ya ve que tienes allí el objetivo y te dice tu jefe, bueno, por ahí no, vamos a ir por ahí, que tardamos 2 meses más, pues no sé, la gente le entraría, alguien se moriría de eso, del susto ya. Uno de esos 3 seguro que fue por eso. Bueno, evidentemente se puede seguir hablando durante mucho tiempo, se puede seguir investigando 200 años más, que seguramente se encuentran datos nuevos, cosas nuevas. Pero bueno, nuestro tiempo aquí se acaba, desgraciadamente. Sé que quedan muchas preguntas en el aire por hacer, pero la verdad es que estamos bastante pillados. Vuelvo a agradecer al coronel Yáñez su presencia aquí, su magnífica exposición. Agradezco también al Ateneo de nuevo también su predisposición para ayudarnos y, por supuesto, agradezco, tal y como ha dicho el coronel, al segundo comandante del Elcano y a los 5 guardiamarinas que están aquí presentes después de 29 días de navegación. Hay que tener mucha disciplina y un sentido del deber muy grande para estar aquí con nosotros acompañándonos. Muchas gracias porque vosotros realmente sois los protagonistas del día de hoy. Gracias a todos.